¿Sabes? Hay algo que los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, los creyentes, como quiera llamarle, los cristianos, los evangélicos. Si hay un lugar, una posición, algo a lo que debemos aspirar, es a ser un siervo de Dios. Después, como siervo de Dios, podrá tener una serie de subtítulos, diría yo. Pastor, apóstol, evangelista, servidor, obrero. Tengo que lograr algo en mi vida, tengo que conseguir algo en mi vida, es ser un siervo de Dios. Si hubiera una meta a la que deberíamos acudir todos y llegar y tratar de tener y poseer y conservar, es a ser un siervo de Dios. Mateo, capítulo 24, verso 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ser un siervo de Dios significa yo hago lo que Dios me pidió que haga. Cuando alguien comienza a hacer lo que Dios le pidió que haga, comienza a ser un siervo de Dios. Y estoy hablando de hacer lo que Dios te dice que tenés que hacer. Y no estoy hablando de hacer lo que nosotros decimos y reconocemos como siervo de Dios, por ejemplo, el pastor. Eso es otro tema. No es que yo te mando, entonces si vos haces lo que yo te digo, sos una sierva de Dios. No. Vos sos obediente si haces lo que yo te digo como pastor. Pero vos no fuiste llamada a ser obediente a un pastor. Fuiste llamada a ser obediente a Dios. ¿Saben? Aprendí desde muy niño una oración. Yo tuve un padre que vivió mucho en un sentido no de años, sino de vida. Imagínese, nació en Italia y a los 15 años para 16 fue a la guerra. Y no lo mandaron a la guerra ahí, a la frontera, no, lo mandaron a Egipto, al Cairo, como la última legión de soldados que envió Mussolini al frente que había en África. Y de allí comenzó su vida. Imagínense lo que sería, desde los 15, 16 años, usted comenzó a caminar la vida en ese ritmo. Y tuvo muchas experiencias. Yo recuerdo que mi padre, de jovencito, de niño, nació en un pueblo en Italia donde nació o donde vivía un hombre, un sacerdote que llegó a ser papa. Y mi padre fue monaguillo de ese sacerdote, monaguillo, el que asiste en la iglesia cuando era niño, de Pío X. Entonces conocía la religión, por decirlo así, católica, o sea, estaba dentro de la iglesia. Luego, en esta temprana edad, es llevado a vivir la vida en el mundo, podríamos decir así, ¿cierto? Y al ir al África y al estar en un frente como era el de África, en una cultura distinta, conoció diversidad de culturas. Y él me comentaba cómo era la cultura, por ejemplo, musulmana. Él se admiraba de que en plena guerra, los musulmanes a no sé qué hora del día se arrodillaban como orientados hacia donde estaba la mezquita y adoraban, oraban, no sé lo que hacían, pero tenían su acto religioso a Dios. Y él comentaba cómo esta gente era tan fiel a sus creencias que durante un tiempo del año tomaban 40 días en los que no comían. Hacían ayuno. También me comentaba y me solía contar que había otra religión que él había conocido, que eran los protestantes, porque estando en la guerra fue prisionero de los americanos.
Y él contaba que le tocó estar con un negro, un afro, de origen americano, y que era pastor. Era el capellán en aquella fuerza. Y decía, yo respeto toda la religión, y me contaba estas cuestiones, ¿no? Pero hay dos, especialmente una más que cumple mejor toda la cosa. Los protestantes son pastores que tienen sus mujeres, no como el papa que le servía yo, que tenía todas las mujeres del pueblo. Fue monaguillo de un papa. Y respetaba más a los pastores que a los propios curas, a pesar de que su creencia era católica. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque este hombre que caminó el mundo de una forma real, me enseñó algo de muy jovencito, de muy chico. Y él recuerdo que me enseñó una oración. Dice así: Dios mío, hacé que la vida mía corresponda al fin por el cual me la diste. Hacé de mí un buen hombre. Y recuerdo que mi padre, en su condición de padre, decía: un buen padre, un buen marido, un buen trabajador. Él lo decía en su condición en la que él vivía. Y que lo que era como un hombre era eso. Pero había algo importante: hacé que la vida mía corresponda al fin por el cual me la diste. Llegar a hacer lo que Dios quiere de nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. Entendiendo que ser un siervo de Dios no es acceder a un título religioso, que pudiera ser una consecuencia, porque la palabra de Dios nos dice que hay ministerio y que Dios prepara hombres para su ministerio y nos da dones, y eso es otra cosa. Y eso está bien, no estoy diciendo voy en contra de los títulos. No, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con ser un siervo de Dios. Entender que fuimos llamados a ser un siervo de Dios, no como lo asimilamos en la forma terrenal. No como teniendo un título que nos posiciona como aquel que tiene la autoridad para mandar. ¿Sabe? He dicho muchas veces, y esto me ha valido muchas veces, el rechazo a lo mejor en algunas formas religiosas evangélicas de nuestro tiempo, que no nos mandó Dios a formar líderes. Hoy en la iglesia evangélica de hace ya un tiempo, diría yo capaz que 20 años o 30 años esta parte, usted cuando se presenta en una iglesia o viene alguien de otra iglesia y lo invita, por ejemplo, nos mandan una carta de invitación para un evento y nos dicen a los pastores o líderes de la iglesia. ¿Sabe quién es un líder? Alguien que te manda. Alguien trabajó en una empresa o aquí Alicia en una fuerza de seguridad, su líder inmediato, su superior, es quien le manda. Yo no soy su líder, porque Dios no me puso para mandarle. Dios me puso para servirle. ¿Entiende la diferencia? ¿Usted quiere ser un líder? Julio, ¿querés ser el líder de alabanza? Me los tenés cortito a todos. Pero Dios no va a estar en ese asunto. Ahora, si vos le servís a todo, como hace Belén el agua todos los domingos, vas a ser el mayor. ¿Entienden el concepto? Dios nos mandó a ser siervos. Mire lo que dice el concepto del diccionario, diría yo. Su significado, la definición. Siervo, persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Siervo de Dios. Al servicio de Dios, entregado a Dios, sometido a Dios. Dios nos ha llamado a ser siervos de Dios. Mire, en el libro de Marcos, a ver, lo busco rapidito. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45, para que entendamos el concepto de lo que es un siervo de Dios, como alguien que Dios ha puesto en autoridad, por ejemplo, y lo que es los que están en autoridad o lo que el mundo pone en autoridad, la diferencia. Para que entendamos algo ahí rapidito. Dice así: mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces en la iglesia hemos cometido ese error y nos hemos enseñoreado de lo que Dios puso. Y no es para enseñorearse, sino para servir. No somos dueños, amos y señores de lo que hacemos. Pero hay una promesa maravillosa y con esto quiero cerrar. Porque pareciera que hasta aquí, bueno, me parece que me equivoqué. En vez de ser siervo de Dios, podríamos empezar por otro lado. Gracias a todos los que sirvieron nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes por el esfuerzo. Yo sé lo que han hecho de esfuerzo. Y Dios lo sabe mejor que yo. Los esfuerzos eran para servir. Es parte del servicio. Gracias. Y lo digo yo, aunque está de más que lo diga yo, porque a mí no me han dado nada que pudiera decir gracias por lo que me dieron. Pero es Dios el que dice gracias. Ser un siervo de Dios te capacita, te prepara y te posiciona. Por eso digo, es una naturaleza espiritual, no es una naturaleza carnal. Por eso dice, no será igual que en el mundo. Por eso digo, no somos líderes. Aunque alguno pudiera ser el que tenga la responsabilidad, me gusta más la palabra siervo responsable de algo que líder de algo. Aunque suene difícil, aunque suene ortodoxo, aunque suene religioso, y es más fácil decir líder. Pero deberíamos entender muy bien el concepto de liderazgo religioso, de liderazgo cristiano, y sería muy complejo. Entonces, ¿por qué usar algo que porque todo el mundo lo usa? Porque como todo el mundo usa la palabra líder y como hoy estamos en un tiempo en que el liderazgo, el marketing y el posicionamiento del hombre sobre el hombre nos lleva ¿a qué? Al liderazgo. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal en un ámbito natural. Si usted es barbero como Cristian, quiere ser el mejor y está perfecto. Y esto no quiere decir que a los otros le vaya mal, pero yo quiero ser el mejor, ¿verdad? Y yo soy mecánico y tengo un taller mecánico y cuando vienen a veces con un trabajo a mi taller, yo quiero hacerlo mejor que los otros. Pero no porque el otro le vaya mal, porque quiero ser alguien bueno. Y si alguien de los que son más jóvenes está estudiando o quiere acceder a algo, tiene que ser el mejor. Pero no el mejor para pisar a otros, sino el mejor para ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. No para ser un líder que puede pararse sobre otros y mandar, sino ser alguien que puede decir, yo he sido esto y puedo darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Entiende este concepto correcto? Iglesia, si la iglesia es sana, si Dios nos da esta capacidad de ser siervos sanos, vamos a ser gente correcta siempre. Y mire lo que dice en Mateo 24, en el verso 46 y 47. Y dice que Dios, para ser un siervo de Él, nos da cosas para las cuales nos hace responsable de esas cosas. ¿Entienden el concepto? Entonces, ser un siervo de Dios es mucho más importante de lo que te pueden ver o decir. Porque te está mirando Dios. ¿Hiciste todo bien, Eli? ¿Entienden? No es que te está mirando el pastor. No es que te está mirando el líder. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le haya haciendo lo correcto. Le haya haciendo lo que Dios le mandó a hacer en su casa o le mandó a hacer en su vida. Bienaventurado aquel a quien Dios le dio la vida y usted pueda usarla conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo. Dice Jesús, verdaderamente lo digo. Dice Jesús, así va a acontecer. Dice el alfa y el omega, el principio y el fin, el que todo lo creó, el que todo lo sostiene, el que tiene nombre sobre todo nombre. Dice Jesús, de cierto os digo, que sobre todas sus bienes le pondrá. ¿Sabe qué significa esto? Esto tiene que ser tremendo. Esto tiene que explotar en su corazón, en su mente, en su vida. No estamos hablando de Perón, no estamos hablando de Macri, que tiene mucho. No estamos hablando de, dígame algún millonario, Rockefeller. Estamos hablando de Dios. Si es por plata, el dueño del oro y la plata. Si es por poder, el dueño de todo poder.
Dice, Dios te va a poner sobre todo lo que Él tiene. Sobre todos sus bienes. ¿Qué son los bienes de Dios? Todo. Usted quiere limitarlo, limítelo, pero es todo. En realidad no lo vamos a limitar. Vamos a tomar solo la parte que nosotros podemos ejecutar. Ahora, ¿qué hace falta para tener todo de parte de Dios? Ser un siervo fiel. Bienaventurado aquel que pueda decir, Dios le halló fiel. Bienaventurado aquel que pueda decir, Dios me encomendó a hacer esto y lo hice bien. Y si me equivoqué, le pedí perdón, me perdonó y me dio otra oportunidad. Lo hice mal, ahora me dio otra oportunidad. Que Dios nos halle siendo fieles. Que Dios nos halle siendo siervos de Dios. Cada uno en su responsabilidad. Por eso tomé esta oración que me enseñó mi padre. No tiene que ver solo con lo religioso, con lo referido a la iglesia. Tiene que ver con tu vida, con todo. Porque la vida que Dios te dio, si no sabe qué, Dios nos hubiera dado una vida, hubiéramos nacido en un monasterio. Y estaríamos todos encerrados en un monasterio, en una secta, si se quiere. Y no tendríamos otra vida que no fuera esa. No es así. Dios nos dio una vida completa. Nos hizo mamá, nos hizo papá, nos hizo hermanos, nos hizo trabajadores. Nos hizo abuelos, como a mi edad ya. Nos hizo tíos, alumnos, a los que están estudiando. Dios te hizo alumno. Hoy tu responsabilidad es como alumno. Dios me llamó en este tiempo a ser pastor. Tengo que ser fiel a eso. El día viernes no tenía ninguna gana de viajar a Perdices. En lo natural, estaba cansado. Dios no busca a los mejores en un sentido natural. Busca a los obedientes. Usted sabe que con una persona obediente puede hacer mucho más cosas que con una persona sabia y desobediente. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Conforme Dios nos vaya mandando a hacer cosas, hagámosle caso. Y digo esto porque hay un proceso para que cuando Él venga, nos halle siendo fieles. Oro, Dios, para que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje pueda ser tomado por siervo. Pueda ser tomado por siervo y pueda hacer tu voluntad, Señor. Pueda hacer que su vida sirva al fin por el cual tú la has creado, tú se la has dado. Dios mío, bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, para que al recibir esta palabra, esta revelación, esta enseñanza, Señor, pueda ser siervo tuyo, pueda ser uno más al servicio, a la obediencia de nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.